Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del diario El Noticiero? El día de hoy nos encontramos con Guy Van Akeren, presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, a quien me gustaría darle la bienvenida. Buenas tardes, señor Guy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente. Antes, para empezar, me gustaría saber de esta relación que tiene el Perú con lo que viene siendo cultural y comercialmente con Bélgica y Luxemburgo. ¿Cuáles son los sectores con más potencial para la cooperación económica entre Perú y Bélgica barra Luxemburgo, ¿no? Bueno, los sectores son múltiples. Bélgica es un país territorialmente pequeño, es más pequeño que el departamento de Lima. Si consideramos que el departamento de Lima tiene 33.800 kilómetros cuadrados, Bélgica tiene 30.528 por la superficie de su territorio. Pero está anclado en el corazón de Europa. La capital de Bélgica es considerada como la capital de la Unión Europea. Por eso también que cuando los medios de comunicación no quieren repetir muchas veces Unión Europea, muchas veces dice Bruselas dijo, Bruselas decidió, así. Y Bruselas es la capital de Bélgica. Bélgica tiene también el segundo puerto europeo. El primero es Rotterdam y justo después tenemos Amberes. O sea que esta es una apertura sobre el mundo por la parte marítima, que es muy importante porque es el segundo puerto de Europa. Tiene también una conexión con todos los países alrededor. Si usted está en Bruselas, en 200 kilómetros ya sale en otro país. Al norte, Países Bajos, al este están en Alemania o Luxemburgo y en el sur ya tiene la conexión con Francia y si va por el oeste cruzando un estrecho de mar, está usted en Gran Bretaña. Y entonces, las necesidades o los aportes que puede ser Bélgica como su necesidad están no solamente la de Bélgica misma, sino también de todos sus vecinos. ¿Y qué es lo que, justamente, qué es lo que está haciendo la Cámara de Comercio para traer más inversiones, ya sean belgas y de Luxemburgo al Perú? Bueno, la Cámara de Comercio, Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú se está eh, concentrando sobre diferentes departamentos. Uno de ellos es las inversiones que nuestros países pueden ser en el Perú o que pueden generar para poder tener intercambio con el Perú. Por eso, por ejemplo, porque sabemos también que las inversiones, cuando uno tiene que hacer inversiones a 10.000 kilómetros, porque estamos hablando de una distancia entre Lima y Bruselas, aproximadamente 10.000 kilómetros. Y uno de los elementos fundamentales es la confianza. Es también una de las razones por la cual, por ejemplo, las empresas de la Unión Europea, a pesar que a 1.500 para el Perú, em, están al 90% aproximadamente solamente trabajando dentro de la Unión Europea o dentro de Europa. Entonces, hay un porcentaje muy importante de empresas, no digo el 100% de ellas, pero digamos, si solamente aumentamos un 10% de esas empresas, es un capital enorme de posibilidades que pueden trabajar tanto a los niveles mineros, agropecuarios, sobre los elementos de la pesca que puede tener el Perú en términos de turismo, etc. O sea que tenemos muchos elementos en lo cual se puede tener. Pero la Cámara justamente quiere tener un clima de confianza y de saber que se puede trabajar con intereses mutuos preservados. Por ejemplo, un elemento que es fundamental es la seguridad jurídica. Cuando uno va a un país, quiere asegurarse que sus derechos jurídicos van a ser preservados y que si hay un conflicto, un litigio o un elemento así, hay un elemento de equilibrio dentro del cual puede recurrir para poder defenderse, sus intereses, ver cómo son las leyes y los elementos internacionales. Por eso, por ejemplo, que la Cámara tiene, desde hace 5 años, tiene un centro internacional de arbitraje. Ahora, recientemente, también ha aperturado un centro de conciliación que viene complementando ese elemento y que permite a las empresas de ambos lados de saber que si hay algún tipo de problema, saben dónde recurrir con personas que hablan el mismo lenguaje que ellos y que tiene que ver con Europa como tanto como para Perú. Por eso también que pertenecemos, desde el inicio de 2014, hacemos parte de la Eurocámaras, que son 12 cámaras que reagrupa 18 países de la Unión Europea.
y que trabaja también mucho en relación con la delegación de la Unión Europea. Y dentro de lo que usted está mencionando, por ejemplo, unas tantas misiones que hacemos conjuntamente con la delegación de la Unión Europea es las misiones descentralizadas, donde nos encontramos en Cusco, en Arequipa, en otras zonas, para encontrarnos con empresarios de esas zonas y explicarles cuáles son las oportunidades de trabajos, de negocios que pueden existir con nuestros países, con la Unión Europea, para que justamente pueden saber dónde exportar sus productos, sus servicios, importar si es que algunos pueden necesitar. Y eso nos parece un elemento fundamental para justamente permitir que la información fluye y lo pueda hacer con confianza. ¿Se tiene una data exacta de cuántas empresas de Bélgica y Luxemburgo están trabajando en el Perú o viceversa? Bueno, no tenemos cifras exactas de todas las empresas que están trabajando, porque hay empresas que son específicamente en Bélgica, en Luxemburgo, pero también ahorita tenemos un nuevo fenómeno desde hace unas décadas que hacen que empresas pueden ser multinacionales. O sea que tenemos empresas muy grandes, como en el pasado teníamos Tractebel, que era bien determinado como belga. Pero ahora como tenemos empresas como Engie, como otras, que son con capitales que vienen de diferentes países europeos y que son un parte francés, parte belga, parte de Países Bajos o de Luxemburgo, que son los elementos que son un conjunto. Pero podemos decir que por la Unión Europea, lo que estamos representando, trabajando con, tenemos más de 1.500 empresas que están trabajando por el Perú o con el Perú o en colaboración con ellos a nivel de Eurocámaras. Y el aspecto cultural, ¿cómo cree que influye en las relaciones comerciales entre Perú, Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea, como también mencionaba? Bueno, nos parece que la parte cultural es muy importante, incluso dentro de la parte de negocios. Por ejemplo, si es que estamos trabajando a nivel de la cultura, de la gastronomía, Perú se ha podido destacar ahora como uno de los faros de la gastronomía mundial. Cuando yo llegué, se me ha servido un bajativo en un vaso de una gaseosa, diciendo, prueba para que te baje la parte grasosa de la comida. Ahora ese mismo bajativo se sirve en botella muy fina con su copa especial y se llama pisco. Y es un elemento de defensa de la bandera, de los elementos de bandera del Perú. Y que también en Bélgica le estamos poniendo en valor y, por ejemplo, hay varios de ellos que ganaron premios en el concurso internacional de Bruselas. ¿Y qué proyectos culturales se tienen en mente o que ya se trabajaron han sido claves para fortalecer estos lazos comerciales? Bueno, por ejemplo, manteniéndonos todavía dentro de la parte cultural, por ejemplo, también hay los elementos, si hablamos de la moda, la manera de vestirse, son elementos que son muy conocidos, muy vistos, pero que dentro del cual entran también muchos elementos artísticos, como por ejemplo, gente que son vestidos de muy moda, a la última moda, o mujeres, damas, pero que tienen también joyería. Y la joyería de arte, es un elemento cultural muy fino, dentro de lo cual hay otros elementos que pueden venir en parte de lo que son los elementos decorativos, los elementos cerámicos, los otros elementos que puedan acompañar. Lo mismo que si veamos el valor artístico ahora cuando veamos las casas de subastas, ¿no? Como dice, de lo que algún momento podía valer tener unos valores muy bajas y que ahora en algunos casos pueden alcanzar millones en dólares o en euros. Sobre la, Entonces, sobre la relación entre Perú, Bélgica y Luxemburgo, ¿cómo ha sido la evolución con el pasar de los años? bueno, la relación con Bélgica es antigua. El primer presidente de la República Peruana, José de la Riva Agüero, no es de repente de conocimiento de mucha gente, pero se casó con una princesa belga que se llamó Arnoldine Caroline Irénée de Luz-Corsoirem. Tuvieron 5 hijos y uno de ellos, que tenía el mismo nombre que su papá, José de la Riva Agüero, fue presidente del Congreso, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ya estamos viendo cómo
tenemos esos acercamientos desde el inicio republicano, digamos, del Perú, pero antes de esto también tenían, los peruanos como los belgas casi eran compatriotas, porque hubo un emperador que pudo decir que sobre su imperio nunca se ponía el sol, porque abarcaba el imperio romano-germánico, el Gran México y el Gran Perú. Los españoles le llamaron Carlos I y muchos decían el emperador español, pero se solía, diría yo, en el siglo XV, siglo XVI, se solía atribuir la nacionalidad de alguien por la nacionalidad del papá o el lugar donde nació. Carlos V no nació en España. Su papá no era español. Su mamá sí, pero su papá no. Su papá era de Flandes y Carlos V nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, actual Bélgica. Y de estos, los proyectos conjuntos que a lo largo del tiempo se han tenido, ¿cuáles se podría considerar como los más importantes? Bueno, hubo muchísimas cosas. Digamos que, por ejemplo, el profesor doctor en historia, Eduardo Darjon, que tiene ascendencia belga y que es un historiador peruano, él dijo que uno de los más grandes aportes fue en el término de la enseñanza. Por ejemplo, resaltó él que estuvieron parte de la creación de la Universidad Agraria La Molina, belgas, dentro de los cuales Georges Van der Geen, que tiene su calle en Lima, o Jules Goudreau, que recientemente, bueno, hace unos años, recibió un busto que está en Surco, en la Plaza de los Maestros Belgas, que es un ejemplo importante, pero también la Ricardo Palma y otras tienen presencia belga muy marcadas dentro de sus fundadores. Es un Y, ejemplo. claro, viendo a futuro, ¿cuáles son los principales desafíos para que las relaciones comerciales entre Perú, Bélgica, Luxemburgo, también ahí la Unión Europea, como mencionó, se puedan fortalecer? ¿Cuáles son esos desafíos que usted ve? Para mí, un elemento que me parece que ha sorprendido muchas personas de manera global desde el inicio de este año, las alianzas, los aranceles entre países, toda una serie de relaciones han cambiado. Las alianzas por bloque que se conocía, por el momento hay elementos donde vienen cambios muy importantes. Lo que nosotros siempre hemos considerado es que en elemento fuera de tensiones, muchas veces América del Sur se encontró y pensamos que en el caos puede generarse también oportunidades. La oportunidad que nos parece más centrada y más fija por el momento es el eje entre Europa y América del Sur, dentro del cual consideramos que Perú, que fue siempre un aliado muy confiable, y consideramos que Europa también, porque buena base de toda la cultura peruana, aparte de la precolombina, también está ligada directamente con Europa. Hemos trabajado con el profesor español Diego Cánovas y, por ejemplo, se ha hecho reconocer a Lima por su capital en del modernismo europeo, Art Nouveau, como se llama en Bélgica, en Francia y otro. Y tiene una placa ahora en el Jirón de la Unión, frente a la Casa Curet, que ha sido otorgada por la Organización Internacional de la Ruta del Art Nouveau. ¿Qué tan importantes son los megaproyectos como por ejemplo el que fue inaugurado hace poco, el megapuerto de Chancay para, para Perú, visto desde Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea? Pensamos que sí, por una razón muy simple, es que Bélgica está dentro de los megaproyectos. Por ejemplo, si es que estamos considerando los puertos, usted está mencionando un puerto marítimo, si consideramos toda Europa, Bélgica tiene el segundo en tamaño e importancia. El primero es Rotterdam y el segundo es Bélgica. Entonces, para nosotros, el elemento de los puertos y de las comunicaciones, los transportes, es fundamental, muy importante. Y por esto, por supuesto, la presencia del puerto, del megapuerto de Chancay es un elemento que es muy importante y probablemente también las comunicaciones que se podría hacer entre la parte pacífica y la parte atlántica, para justamente permitir tal vez obviar otros pases
donde hay costos que son importantes o desvío que son también bastante importantes. Ese es un elemento en el cual, por ejemplo, la parte mega puede ser importante. También la Cámara, por el momento, está trabajando desde hace unos años también sobre un proyecto de mega parque multitemático que piensa desarrollar y es como una botella lanzando también al mar de la comunicación para encontrar un elemento como esto, para hacer un parque multitemático sobre una de gran dimensión y que sea el más importante de toda América Latina, en el cual justamente se podría resaltar no solamente una suerte de Silicon Valley de la innovación y de todos los elementos que nos permite avanzar con cosas nuevas, una primicia, por ejemplo, en el Perú, y que sería un reflejo, un elemento, un espejismo del elemento mega que el Perú está empezando a desarrollar con el puerto y con sus otros proyectos, también el aeropuerto de Lima, que también se está triplicando casi en superficie, y entonces para poder absorber todos esos movimientos, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que Machu Picchu, por el momento, está empezando a saturar. Entonces, si queremos multiplicar el número de visitantes por 2, 5, 10, pero cada vez tenemos que decirle, pero la entrada a Machu Picchu no va a poder absorberlo, tenemos que aportar otra propuesta, otra oferta que permite lidiar con este incremento sugerido, deseado por el Perú y por su población, sabiendo que también que el turismo que es una de las empresas sin chimenea, industria sin chimenea, pero que también una que es más diversas y que ofrece más posibilidad de trabajo de manera dividida, repartida, en transporte, en hotelería, en restauraciones, en artesanía, etc., de que se puede ofrecer a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué otros proyectos se podrían mencionar con la participación o la inversión belga en el Perú? Bueno, justamente en esto la Cámara, para reforzar sus departamentos y la concentración de especializaciones sobre ese dominio, hemos creado un departamento de negocio internacional y derecho comercial y del otro lado también un departamento de promoción de la inversión para poder articular todo esto tanto directamente y solamente con Bélgica, Luxemburgo y Perú, pero también con todos los otros actores europeos y de otras naciones cuando digamos que el accionariato está mezclado con otras naciones también para el mejor desenvolvimiento de las diferentes regiones, incluyendo a primer puesto el Perú. Muchísimas gracias, señor Guy Van Akeren. Creo que la información ha sido muy precisa, muy veraz y hemos abarcado grandes puntos. Gracias por estar presente. La gracias a usted y que tenga un lindo día. Perfecto. Con nosotros estuvo Guy Van Akeren, presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Con nosotros será hasta una próxima entrevista. Muchas gracias. La gracias a usted.